Bienvenidos a De Regreso a las Fuentes. Hoy continuamos nuestro estudio de las cinco solas y estudiaremos la sola gratia, la sola gracia. Martín Lutero, debo decirles, que él no quería hablar sobre el don de la gracia y de la vida fiel en términos de suerte de perfeccionismos. Mientras vivimos en el mundo somos tanto justificados como pecadores, justificados por las promesas de Dios, pero en nuestro cuerpo somos los caídos. Es decir, el cristiano peca. Todos los días pecamos. Y si tú me estás escuchando y eres de los que dice, yo soy cristiano y ya dejé de pecar, estás mintiendo y haces mentiroso a Dios, dice la palabra. Porque pecamos en el mundo, pero vivimos por las promesas. Además, Martín Lutero hablaba de que la sociedad consiste en dos reinos, según lo que enseñaba de hecho Agustín de Hipona, en el mundano, el reino mundano y el reino espiritual. Al mismo tiempo pertenecemos a, a estos dos reinos que Dios gobierna. Uno es la vida en el mundo y el otro son las promesas del Espíritu. La gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios frente a la calidad de nuestras obras? Muchos se pueden preguntar. Porque quizá tú eres de los que eh, cree que las obras buenas sirven y deben servir para algo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Génesis 6.5? ¿Qué dice Isaías 6.5? ¿Y qué es lo que dice Daniel 9.5? En Génesis 6.5 dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mientras que el profeta Isaías, el capítulo 6, dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Por otro lado, Daniel 9 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y estos son tan solo algunos versículos del Antiguo Testamento. Entonces, con base a estas declaraciones absolutas del Antiguo Testamento, puedo enumerarte 9 cosas de la gracia de Dios frente a la calidad de nuestras obras. Primero, que toda intención de los pensamientos de nuestro corazón era y es solo siempre hacer el mal. Segundo, que estamos perdidos. Tercero, que tenemos labios impuros. Cuarto, que vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos. Quinto, que hemos pecado. Sexto, que hemos cometido iniquidad. Séptimo, hemos hecho lo malo. Octavo, nos hemos rebelado. Noveno, nos hemos apartado de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Por otra parte, el Nuevo Testamento dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es una carta que el apóstol Pablo no es una carta que le envía al mundo, es una carta que le envía a la iglesia de Roma. ¿De esto qué aprendemos? Del Nuevo Testamento. 8 cosas. Que toda intención de los pensamientos de nuestro corazón era y es solo hacer siempre el mal. Segundo, que estamos perdidos. Tercero, que no hay justo ni aun uno. Cuarto, que no hay quien entienda. Quinto, que no hay quien busque a Dios. Sexto, todos se han desviado. Séptimo, a una se hicieron inútiles. Octavo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces aquí tenemos 17 cosas que nos dice la Biblia acerca de lo que somos. Es decir, si tú te crees buena persona, medita en esto.
Y asimismo, ¿cuál es la calidad de tus obras? Pues bueno, si tú eres estas 17 cosas, pues lo que hagas, pues asimismo reflejarán estas 7 cosas que tú eres. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si en verdad estamos muertos en pecado y transgresiones, nuestra voluntad está, y si en verdad nuestra voluntad está cautiva por los deseos de nuestra carne, y si en verdad necesitamos ser liberados de nuestra propia carne para ser salvos, entonces la salvación es algo que Dios hace en nosotros y por nosotros, no algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Porque Efesios 2 del 1 al 8 dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa ¿de quién? Del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fin de los versículos. Entonces, ¿qué no es? ¿Qué no es esta sola gracia? Lo que no es el Espíritu Santo arrastrando a la gente, arrastrándote a ti, pataleando y gritando en contra de su voluntad para que vengan a Cristo. Eso no es. A los reformados, calvinistas, frecuentemente se les acusa de esto. Es que ustedes creen que Dios arrastra a la gente pataleando y gritando en contra de su voluntad para que vengan a Cristo. Esto no es. A la luz de las Escrituras, lo que sí es que el Espíritu Santo cambia la inclinación y la disposición de nuestros corazones. De modo que, aunque antes no estábamos dispuestos a abrazar a Cristo, ahora estamos dispuestos, y más que dispuestos, a recibirlo. Entonces, no somos arrastrados a Cristo, corremos hacia Cristo y lo abrazamos con gozo porque el Espíritu ha cambiado nuestro corazón. Quien les habla fue ateo. Y yo te digo, yo no quería recibir a Cristo cuando era ateo. Yo repudiaba a Cristo. Yo acusaba y odiaba a Dios por muchas cosas que han ocurrido. No quería creer. Pero ahora que creo, te digo, no fui arrastrado tampoco. Tomé una decisión, claro, corrí hacia Cristo y lo recibí. ¿Por qué? No porque no porque en mi naturaleza existiera algo que de repente haya cambiado. No, fue porque el Espíritu Santo cambió mi corazón. No yo mismo no puedo cambiar mi corazón. Así como no podemos tampoco cambiar el corazón de nadie. Tú no convences a nadie, tú persuades, pero no convences. Quien convence es el Espíritu Santo. Quien cambia corazones es el Espíritu Santo. Como dijo el Dr. R.C. Sproul, ese corazón ya no es un corazón de piedra, insensible a los mandamientos de Dios y a las invitaciones del Evangelio. Dios derrite la dureza de nuestro corazón cuando nos hace nuevas criaturas. Cuando estamos muertos, el Espíritu Santo nos resucita de la muerte espiritual para que vengamos a Cristo porque queremos venir a Cristo. Pero la razón por la que queremos venir a Cristo es porque Dios ya ha hecho una obra de gracia en nuestra alma.
Sin ese trabajo nunca tendríamos ningún deseo de venir a Cristo. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe. Fin de la cita. Romanos 9, del 9 al 18, también nos enseña y nos habla muy claro acerca de esto, acerca de la sola gracia. Y dice el apóstol: pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá al hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Fin de los versículos. Esto es lo que también podríamos llamar, o lo que se conoce como la gracia irresistible o la gracia eficaz. Estos son hechos, esto que les acabo de mostrar, el doctor Miguel Núñez enseña que estos son los hechos presentados en términos comparativos. Por ejemplo, dos hermanos en un mismo vientre, concebidos de un mismo padre y de una misma madre. Segundo, que hubo una elección de parte de Dios del menor sobre el mayor, contrario al acostumbrado por el pueblo hebreo, de que el mayor serviría al menor. Tercero, la elección se hizo antes de que los hermanos hubiesen hecho algo bueno o malo. Cuarto, la elección se hizo para que el propósito de Dios en la elección se cumpliera. La elección se hizo no por las obras, de manera que fue una elección por pura gracia. Y quinto, Jacob recibió una gracia especial y Esaú una gracia general. Asimismo, otros hechos presentados en términos comparativos también los vemos en las Escrituras, donde vemos la libre elección de Dios. Vemos que Dios elige a Abraham cuando éste no le buscaba. En Josué 24, del 2 al 3, vemos que Dios eligió al pueblo judío como nación santa, Deuteronomio 7. Vemos que Dios eligió a los profetas y de Jeremías, de hecho, leemos que Dios lo eligió desde antes de ser concebido, en Jeremías 1:5. Jesús eligió a los 12 discípulos, enfatizando que no fueron ellos los que eligieron, sino Él, según Juan 15:16. Jesús también elige al perseguidor de su iglesia, Saulo de Tarso, cuando seguramente podría haber elegido a alguien mucho más, entre comillas, bueno, según Gálatas 1:15. Entonces, también Lucas 4:25 al 27 dice: había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Fin del versículo. Martín Lutero dijo sobre la sola gracia: ciertamente Dios ha prometido su gracia a los humildes, es decir, a los que lloran y desesperan de sí mismos. Pero un hombre no puede ser completamente humillado hasta que se da cuenta de que su salvación está completamente más allá de sus propios poderes, consejos, esfuerzos, voluntad y obras, y depende absolutamente de la voluntad, el consejo, el placer y la obra de otro, solo Dios. Fin de la cita. Por su parte, Juan Calvino dijo: los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. Fin de la cita. Entonces,
la razón de nuestra salvación, esta sola gracia, te debo decir que es una diferencia o diferencia fundamental de otras religiones. Si tú comparas la razón de nuestra salvación con la razón de la salvación en el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam, vas a ver que en el cristianismo la salvación ofrecida al hombre por gracia está basado en el amor incondicional. La razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en nosotros, sino exclusivamente en la benevolencia de el ser de Dios y las motivaciones para salvarnos. Si te preguntas por qué Dios te eligió, si te preguntas por qué eres salvo, por qué Dios te dio la salvación, la razón es por las riquezas de su misericordia, por el amor incondicional y por su gracia infinita, que es lo que estamos estudiando hoy. Porque como dice Efesios 2 del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes, nosotros, hemos sido salvados. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Es Dios quien te acerca. De la sola gracia podemos entender varios conceptos. Por otro lado, tenemos el monergismo. Erg es una unidad de trabajo. De hecho, la palabra energía proviene de esa idea, erg. Mono significa uno. De ahí obtenemos monergismo. Eso significa uno trabajando. ¿Qué significa esto? Significa que la obra de regeneración en mi corazón es algo que Dios hace por su poder. Es decir, no es el 50% que Dios pone de su parte y el otro 50% lo pongo yo. Tampoco es el 99% del poder de Dios y el 1% de mi poder. Sino es el 100% la obra de Dios, 100% el poder de Dios. Él y solo Él tiene el poder de cambiar la disposición del alma y del corazón humano para llevarnos a la fe. Es decir, si fuera por nosotros, oye, más de uno sería cristiano. Toda mi familia sería cristiana. Si fuera por mi poder, si fuera porque yo tengo el poder de cambiar la disposición del alma y el corazón del ser humano. No. Cuando ejerce esta gracia en el alma, cuando Dios es quien lo hace, produce el efecto que pretende producir en ella. Es una gracia irresistible, es una gracia que no puedes resistir. ¿Por qué? Porque hablamos del poder de Dios. Si tú, que me escuchas, estás en contra o difieres de la gracia irresistible, que tú dices la gracia irresistible no es bíblica o la gracia se puede resistir, yo te digo, ¿quién tiene más poder? ¿Dios o tú? ¿Quién es más fuerte, Dios o tú? Si tú me dices que la gracia en el alma, que cuando Dios ejerce esta gracia en el alma, produce un efecto que tú puedes resistir, entonces hablamos de que Dios no es lo suficientemente fuerte. Ni tampoco tiene el suficiente poder para ejercer esta gracia en el ser humano. Cuando Dios te creó en primer lugar, cuando te trajo a la existencia en primer lugar, tú no lo ayudaste. Fue su obra soberana la que te dio vida biológicamente. Asimismo, cuando Dios te lleva a la vida espiritual de manera salvífica, es también su obra y solo la suya, la que te lleva a ese estado de renacimiento y creación renovada. Por eso llamamos a esta una gracia eficaz, una gracia irresistible. Es la gracia que funciona, eso es lo que significa. Es la gracia la que produce lo que Dios quiere que produzca. En la Confesión de Augsburgo del 25 de junio de 1530 lo deja claro.
y sobre el libre albedrío, dice, la voluntad del hombre tiene cierta libertad para elegir la rectitud civil y hacer las cosas sujetas a la razón, pero no tiene poder sin el Espíritu Santo para actuar la justicia de Dios, es decir, la justicia espiritual. Desde el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Pero esta justicia se obra en el espíritu, se obra en el corazón, cuando se recibe el Espíritu Santo. Fin de la cita. Otro término que también debemos aprender es radix. Mientras Martín Lutero leía y estudiaba la Escritura, especialmente Romanos, como ya les había mencionado, él aprendió que nuestro problema sobrepasa por mucho a la cantidad de pecados. Somos pecadores de radix, de raíz. No importa cuán piadosamente pudiéramos actuar, nunca podemos vencer nuestra iniquidad absoluta ante un Dios santo, santo, santo y justo. El pecado es tanto una cuestión cuantitativa, es decir, los pecados que cometo, como cualitativa. Soy un pecador de raíz. J.I. Parker dice, ¿es nuestra salvación totalmente de Dios o depende en última instancia de algo que hacemos por nosotros mismos? Aquellos que dicen lo último, como lo hicieron los arminianos más tarde, niegan así la total impotencia del hombre en el pecado y afirman que, después de todo, una forma de semipelagianismo es verdadera. No es de extrañar, entonces, que la teología reformada posterior condenara el arminianismo por ser, en principio, un regreso a Roma, porque de hecho convirtió la fe en una obra meritoria y una traición a la reforma, porque negó la soberanía de Dios para salvar a los pecadores, que era el principio religioso y teológico más profundo del pensamiento reformador. Por último, los dejo con el término Deus simplex est. A esto lo explica bastante bien el doctor Miguel Núñez, que dice, el ser humano, en su orgullo, no tolera que la gracia de Dios sea soberana. En teología hablamos de que Dios es simple, no simplista. Esto implica que Dios no es divisible como pudiera dividirse una computadora en piezas. Si Dios no es divisible, entonces lo que Dios es, lo es a través de todo su ser. Dios es santo. Eso implica que todos sus atributos son santos, su amor, su poder, su sabiduría, etc. De esa misma manera, si Dios es soberano, eso implica que su gracia es soberana. Fin de la cita.